saludo cordial para todos. Honduras, nuestro querido país, ¿tiene una infraestructura que facilite el desarrollo? Es una inquietante pregunta. Buscaremos hoy la respuesta. Hemos invitado a un profesional de la ingeniería que es una institución respetable en el gremio de los ingenieros civiles de este país. Nuestro invitado hoy es el ingeniero don Pedro Pineda Cobos. Este gran profesional nació en 1947 en Gracias, en el departamento del Empira. Estudió ingeniería civil en Texas Tech University en 1971. Tiene un posgrado de 1974 obtenido en diseño estructural en Newcastle University en Inglaterra. Desde 1976, con un grupo de brillantes colegas, integró la prestigiada firma consultora técnica de ingeniería S.A. Tecnisa. Es miembro de la Sociedad Americana de Ingeniería Civil. Ha sido también, entre otras cosas, consultor, catedrático universitario y asesor. Ingeniero Pedro Pineda Cobos, es un gusto tenerle aquí en el programa. Sea bienvenido. Muchísimas gracias, distinguido licenciado Vanegas. Para mí es un honor, obviamente un reto, y espero que sea una oportunidad de disfrutarlo. Estoy a las órdenes. Para mí será también un reto elaborar aquí algo en este papel que no me gusta así en blanco, y teniendo un lápiz de grafito en la mano tengo mucha inquietud por elaborarle una caricatura. Eso obviamente si usted me lo permite. Por supuesto. Si no, guardo esto. No, haga su mejor esfuerzo. Voy a elaborarle un dibujo aquí, ingeniero don Pedro Pineda Cobos. Su padre tenía el mismo nombre suyo, ¿no? Don Pedro Pineda Madrid. Pedro Augusto Pineda Madrid. Pedro Augusto. Sí, Pineda Madrid. Un distinguido diplomático, político, fue parlamentario en el Congreso de la República. Abogado. De un servicio público brillante al país. Gracias a Dios, sí. Sí. ¿Qué recuerdos tiene de ese buen hombre? Muchísimos, profundos, agradables, fundamentalmente orientado a su enseñanza en pro de la eficiencia y de la honestidad. Muy poco era mi padre orientado al buen vivir, más que todo era al sano vivir y al honesto vivir. ¿Cuánta importancia tiene que una nación tenga una infraestructura, en cualquier condición que sea? ¿Cuánta importancia tiene? Es fundamental, yo diría que es, y no lo más importante, muy cercano, con un poquito de filosofía. Toda sociedad correcta, desde mi punto de vista, se sustenta en dos pilares: la educación y la cultura por un lado, la salud y el bienestar social por el otro. Esos son los dos pilares que sustentan una sociedad de éxito. Es indiscutible. Esas dos pilastras, sin embargo, tienen que apoyarse en algo físico y tangible para desarrollarse. Es lo que llamamos infraestructura social. Y ahí estamos hablando que no puede haber salud si no hay hospitales. Desde luego. No puede haber cultura si no hay escuelas. Educación, escuelas, teatros. Teatros, exactamente. Ese sustento que yo llamo infraestructura social, bueno, no la llamo yo, es infraestructura social, le da a la sociedad un balance que le permite sustentar esos dos pilares. Pero la sociedad no solo necesita que se le sustente, necesita que se le impulse. Y la manera como impulsarla es dándole a la par una infraestructura productiva. ¿Qué es una infraestructura productiva? Es aquella infraestructura que hace que la sociedad produzca más, que la sociedad viva mejor y que el ser humano aspire y tenga oportunidades de mejorar su punto de vista, su vida y su familia. ¿De qué estructura se está hablando concretamente en este acápite? Yo diría que la infraestructura productiva la podemos, si se quiere, dividir en algunos segmentos. Por ejemplo, la infraestructura de carácter vial. La infraestructura vial en un país es fundamental. En nuestro país tenemos 10.000 kilómetros de carreteras,
de los cuales 3.300 son pavimentadas, 2.900 son de material selecto y 10.000 y pico de tierra. Este componente de infraestructura vial, fundamentalmente las pavimentadas, son un valor enorme del país. Es una inversión formidable que hay que cuidar, mantener y mejorar. Desde luego. Y antes de que se meta un poco más en la letra pequeña de las carreteras, ¿qué otro elemento estructural para el desarrollo, además de carreteras? ¿Puertos, aeropuertos? Por supuesto que la infraestructura productiva, estamos hablando, yo empecé a hablar de carreteras, Sí. que es lo que primero se nos ocurre a todos. Claro, Pero y tal vez lo básico, digamos. Y tal vez lo básico. Pero obviamente están los puertos, los aeropuertos. Estamos hablando también de las grandes presas que producen energía. Son obras que le dan soporte y sustento a una sociedad y le permiten avanzar. En Honduras tenemos todo ello. No digo que todo está bueno, por supuesto que puede ser mejor, pero sí tenemos los cimientos tirados, por así decir. El problema está en que han pasado tantos tiempos y tantos años que hemos dejado languidecer algunos de estos aspectos y la factura social nos la está cobrando el pueblo, con alguna razón. Por ejemplo, en la infraestructura para el tema educativo, ahorita se están haciendo inversiones importantes en escuelas, en aulas fundamentalmente. Sí. Desde el punto de vista médico, se está hablando de que van a venir otros hospitales. Se habla de Ciudad Mujer, que es un elemento que atiende al género femenino, orientado a la medicina. Eso se oye y se ve bien. Son, sin embargo, temas o ejercicios un poco tímidos ante la magnitud de las falencias. Y además no contribuyen al desarrollo sostenible si son por modas, por oleadas, si no son políticas públicas, porque las escuelas necesitan mantenimiento permanente. Nuevas escuelas cada año, nuevos centros de salud cada año, infraestructura para que el público pueda tener el pleno goce de esos derechos que no son servicios, la salud, la educación, las oportunidades de trasladar los productos que está sacando de la montaña, etcétera, etcétera. No debería ser una cuestión coyuntural, una decisión que vamos y negociamos un buen préstamo para financiar, que viene un diputado y se le ocurre gestionar una carretera para su pueblo, caminos de penetración a los centros productivos de las montañas, etcétera. Debería ser una decisión del Estado, decir muy bien, nuestras escuelas las vamos a mantener a todo dar permanentemente. Nuestros centros de salud, nuestras carreteras, nuestros aeropuertos, etcétera. Creo que usted estará de acuerdo conmigo. Totalmente. Es que esa es el ideal de un desarrollo en la infraestructura. Hacer el bien, mantener el bien e incrementar las capacidades que esos bienes nos dan. ¿Cómo se está enfrentando este reto, este desafío permanente de tener una infraestructura para el desarrollo en Honduras particularmente, de acuerdo a su experiencia, ingeniero Pineda? Mire, siento que el enfrentamiento es de repente reactivo. Ajá. No es de repente una decisión, como usted recién mencionaba, programada en función de una línea de país. Yo diría que con la excepción del tema vial, que sí está siendo muy bien manejado, la infraestructura en temas como riego, como salud, como educación, tiene todavía falencias desde el punto de vista programático. Por supuesto que este es un tema tremendamente complicado, tremendamente costoso
y no se puede suponer que en un año o en un periodo de gobierno se resuelva. Pero nosotros los hondureños deberíamos ya de dejar de lado aquel sentido de que lo que va a hacer este gobierno va a ser diferente de lo que hizo el otro. Debería ser un seguimiento independientemente de quién esté en el gobierno para que el país progrese. Si lo que vamos a hacer cada 4 años va a ser inventar cada vez el agua caliente, muy mal nos va a ir. Debemos de tener continuidad en las ideas, en los proyectos y en los propósitos. Claro. Entremos a este asunto de la estructura vial. ¿Por qué la aplaude? ¿Por qué dice que es un asunto bien atendido? Sí. En mi posición como gerente de Tecnisa, una compañía consultora, como usted bien lo mencionó, estamos muy imbuidos en el tema de la vialidad y tenemos la oportunidad de ser partícipe de un programa que Inversión Estratégica de Honduras, LECA, Cuenta del Milenio, está impulsando y desarrollando un ambicioso proyecto. Por eso le digo que creo que sí lo está manejando muy bien. ¿En qué consiste eso? Mire, Honduras tiene 3.300 kilómetros pavimentados. Invest está iniciando, no digo pensando, iniciando un proyecto para pavimentar 3.000 kilómetros de carreteras de manera continua. Eso se dice fácil y es muy difícil hacerlo. Sería tener el doble. El doble, duplicar la red lo que vial, ahora tenemos. Duplicarlo. Muy bien. ¿Qué visión hay para lograr ese propósito? Está, desde mi punto de vista, muy bien estructurado. Fueron al Congreso y al gobierno y lograron un decreto por medio del cual una muy buena parte del impuesto de combustible se incorpora en un fideicomiso dedicado a este tema, y ese fideicomiso le pone candado a esos fondos y solo lo suelta para estos propósitos. ¿Cuál es el plan que tiene Invest? En los próximos 5 años tiene intención de pavimentar 3.000 kilómetros. ¿Cuál es el principio? Para empezar a pavimentar o desarrollar un proyecto, aún los que no son ingenieros se dan cuenta que hay que tener un diseño. Desde luego. Lo primero que está haciendo el Fondo Vial, Invest, es contratando 20 compañías nacionales a raíz de 10 consorcios de 2 compañías para que cada uno diseñe por lo menos 280, 24 compañías, para que cada uno diseñe 280, 300 kilómetros de carreteras. ¿Con cuántos recursos económicos se logra ese propósito? Es un recurso bastante grande. Digamos que cada paquete de diseño, ¿sí?, cuesta del orden de los 30 millones de lempiras. Si usted lo multiplica por 10 o por 11 o 12, estamos hablando de que tiene que tener una reserva del orden de 300 millones o más de lempiras para, en un periodo de 24 meses, poder diseñar 3.000 kilómetros de carretera. Después de la pausa me sigue explicando el asunto que me parece sumamente importante para el país. Ingeniero Pineda, ¿me permite? Por supuesto. Le damos la palabra a nuestros anunciantes. Siga con nosotros, en 2 minutos regresamos. Estoy avanzando en la caricatura con la que honro a mi invitado. A él no se la muestro. Ustedes sí la comparten con nosotros a través de la cámara cenital que siempre pende sobre mi cabeza, sobre esta mesa de dibujo, y que no nos permite guardarnos secretos aquí. Todos los compartimos con ustedes, que son nuestros amigos, nuestra familia de 60 años en el líder, en el 5. Gracias por su compañía. Esta es la caricatura, sí, en ciernes, por supuesto, de nuestro interlocutor, el ingeniero Pedro Pineda Cobos, que está hoy aquí con nosotros, ilustrándonos con su sabiduría y con su vasta experiencia. ¿Cuántos años de ejercicio, ingeniero Pineda? Caray, desde 1972 a la fecha
Son, ¿qué? 50 y pico de años. Ya, bonito número. Sí. Bonito número. Bastante. Qué bueno, y una riqueza de experiencia como para poder aprovecharla hoy. Y eso es lo que quiero lograr, ingeniero Pineda, su cabalidad. Por eso, sígame explicando cuál es la visión que tiene el Estado al plantearse con esa determinación que pasó por el Congreso, el financiamiento de la pavimentación de 3.000 kilómetros de carreteras más para este país. Sí. Lo que estaba antes era el Fondo Vial, de muy triste recuerdo. Ahora se ha convertido en Invest, es parte de Invest, de la Dirección de Mantenimiento de la Infraestructura Vial. Este componente de Invest está trabajando de manera muy bien, a mi manera de ver. Creo que Invest en general es una buena secretaría, una muy buena secretaría. Ellos tienen como programa, licenciado, construir en los próximos 5 años estos 3.000 kilómetros de carretera. Para principios del año. 5 años. En 5 años. Porque para principios del próximo año, los primeros 700 kilómetros van a estar ya diseñados y se van a a licitar para que arranquen, diga usted, en febrero del próximo año. Sin saber nada de ingeniería, pero me parece ambicioso el plazo. Hay que apresurar el paso, ¿no? Es una carrera tremenda. Sí. Nosotros, modestia aparte, hemos sido, no solo nosotros, los otros consultores que estamos metidos en esto, hemos sido seleccionados por Invest precisamente porque creen y confían que son los 10 consorcios que sí pueden hacerlo. Y porque ya hemos tenido muchísima experiencia en el tema. Al cabo de, repito, de estos primeros 3 meses a principios del otro año, cada equipo de trabajo va a tener, qué sé yo, 80, 90, 100 kilómetros diseñados. Todos juntos van a ser un núcleo de cerca de 600 kilómetros que los va a licitar el gobierno y va a empezar a trabajar en la construcción. Nosotros seguimos diseñando y al cabo de otros 4 meses hay otro grupo de proyectos y el gobierno vuelve y licita ese grupo de proyectos. ¿Cuál es el papel de una compañía consultora como la suya en este tipo de proyectos? Es interesantísima la pregunta. Mejor dicho, me satisface poder explicarlo porque mucha gente confunde el consultor con el constructor. Somos complementarios, pero no somos lo mismo. A veces no somos muy afines. El consultor, y es bueno que eso sea así de manera saludable, ¿no? Por supuesto. Es bueno que eso sea así. Una prudente distancia. Una prudente distancia para formar un equipo, no un antagonismo, sino un equipo para que el proyecto funcione. Así es. El consultor diseña las obras, el contratista las construye y el supervisor se le pone a la par y lo supervisa. De suerte que al final del proyecto, la obra bien diseñada y bien supervisada está destinada a ser un éxito. ¿Podemos los hondureños confiar de que las compañías consultoras están del lado nuestro, del lado del ciudadano, del lado del pueblo, del lado de los intereses de la nación? ¿Actúan con honestidad suficiente ustedes? 100%. Y también es una oportunidad para hacer una pequeña digresión. Usted ha oído hablar, como todos seguramente, de las compañías de maletín. Muchas de esas compañías de maletín eran consultores que se confabulaban con contratistas para lucro inmediato. En la Cámara Hondureña de Empresas de Consultoría, de la cual yo soy miembro, orgulloso miembro, no hemos permitido que ninguna de esas firmas de maletín entre y sea parte de nuestro gremio. No somos muchos los consultores que estamos agremiados, relativamente pocos. ¿Cuántas compañías consultoras así grandes hay en Honduras? Mire, grandes habremos 12. ¿12? Sí. Son pocas realmente. Pero en la Cámara somos 32 miembros activos. En la Cámara hay empresas grandes de mucho tiempo y empresas jóvenes que están
haciendo el esfuerzo. Todas ellas legítimamente honestas y capaces. Perdóneme una interrupción respetuosa, ingeniero Pineda Cobos, porque estoy con el lápiz aquí entintando y no quiero adelantarme. ¿Aceptaría usted que en lugar de esos elegantísimos floor chain mínimo o italianos zapatos que usted lleva esta noche, le dibuje aquí unos burros que hagan un poco más de justicia al trabajo de todos los días en las carreteras de Honduras? Por supuesto, aunque entonces tiene que quitarme la corbata. Es que ya lo puse con corbata porque aprecio en usted un componente de canciller que me simpatiza mucho. Pero, por supuesto. No queda bien combinado, pero esto es una caricatura. Pues claro, claro. Y honestamente... ¿Nos vamos con los burritos entonces? Hágalo. ¿Los acepta? Por supuesto, sí, tengo varios. Muy bien, así quedará. Continúe con el hilo de la plática, si no es que lo hemos roto. Sí. Pues le decía, los consultores hondureños agrupados en la CHEC, que se llama la Cámara, sí. De ellos nosotros nos enorgullecemos de ser correctos, capaces y damos lo mejor de nosotros. Por supuesto que habrán otros que no son miembros de la CHEC que también pueden tener esos atributos y en el momento que quieran entrar en la Cámara son bienvenidos. Y el Estado, que es el principal contratante de los consultores y de los constructores de grandes obras civiles en Honduras, cuando estamos hablando de la infraestructura que ya mencionamos en los prolegómenos del programa, ¿también juega limpio? ¿En el Estado hay honestidad a la hora de estas contrataciones o no? Pregunta complicada, porque en lo que a mí me concierne, en este momento no he percibido en obras públicas, en contratación de obra pública, ninguna torcedura, ninguna. Cosa que no puedo decir en épocas pasadas. Todos sabemos que han habido malos manejos, pero en este momento yo siento que tanto Invest como INSEP, que antes era Secopto, Soptravi, han trabajado y están trabajando con muy buena honestidad y con gente competente. Lástima que INSEP está sufriendo de una fama de periodos previos, pero yo estoy seguro, por eso lo digo, que la gente que en este momento está en INSEP es muy honesta y quiere lo mejor para el país. Preguntas breves para respuestas del mismo tono. ¿La red vial hondureña diría usted que es un reflejo de la sociedad? Difícil decirle sí o no, porque no veo cómo una sociedad se refleja en una carretera. Pero yo diría, siendo un poco filosófico, que si la red vial pavimentada es corta y poca y la red de tierra es mucho más amplia, diría que sí, en efecto, hay cierto paralelo, porque la gente que tiene más es menos y la que tiene poco es más. ¿Qué valoración hace usted de este método del concesionamiento para el mantenimiento de carreteras? Lo valoro no solo para el mantenimiento, sino que para la procura del bien y posterior mantenimiento. La infraestructura concesionada es un legítimo procedimiento de contratación. ¿Cómo funciona? El inversionista pone su dinero y ejecuta la obra con prontitud. Su repago lo hace a través de cobro de servicios, llámese peaje si es una carretera, o tarifa portuaria si es un puerto, o se le retribuye a través de un pago anual insertado en el presupuesto preprogramado, de suerte que con el tiempo, con los años que dure la concesión, el contratista se retribuye lo que gastó en la construcción, los costos financieros implicados en ella y, por supuesto, los costos de mantenimiento. ¿Qué beneficios tiene ese modelo para la obra en sí? Que la obra siempre está en perfecto estado. Y no solo para la obra, para el usuario. Entonces, ese es un beneficio para la sociedad, consecuentemente. Sin duda alguna, sin duda alguna. El
catch del asunto estaría, que a mí no lo he visto en ninguno, que el concesionamiento esté manipulado. Pero eso es muy difícil, porque estas concesiones son a través de licitaciones públicas, muchas de ellas internacionales, y ahí es muy difícil hacer chanchullo. ¿Cuánto retraso tenemos en materia de estructura vial? Yo creo que nuestro retraso es bastante grande, pero no somos ni de cerca los más atrasados de Centroamérica. Yo creo que estamos entre el primero y el segundo en cuanto a infraestructura vial en Centroamérica. En cuanto a las otras obras, ¿dónde cree usted, ingeniero Pineda, que se debería pisar un poco más fuerte el acelerador? Estoy pensando en esa infraestructura productiva que hace falta, por ejemplo, para evitar que el 90% del agua que nos cae se la ofrendamos al mar, por decir algo. Sí, excelente metáfora. Las cosechadoras de agua son la respuesta a su pregunta, licenciado. Las cosechas de agua, bien concebidas, recogen el agua que nos manda Dios, aquella que escurre por los correderos y va para el mar. Sí. La capta, la almacena en un reservorio y la entrega cuando el agricultor la necesita. Y si lo sabemos, ¿por qué no tenemos? Mire, este es un proceso que recién este año, o el año pasado, perdón, tal vez año y medio, se ha comenzado en Honduras. Sí ya tenemos cosechas de agua. No las suficientes. De lejos, poquísimas. Sin embargo, este es un tema que ahorita puede decirse que sea controversial, porque algunas cosechas de agua se han hecho sin planificación. Si uno se pone a invertir los recursos sagrados del Estado, debería de hacerlo a través de una planificación que le asegure que la inversión le va a dar fruto. Desde luego. Lo que ha pasado ahorita es que se ha invertido, si se quiere así decirlo, como a lo loco. Exacto. De suerte que las cosechadoras, que se las quiere llamar así, pero que no son todavía, porque o no se llenan de agua, Ajá. o no hay tubería que lleve el agua a los regantes, o están mal hechas y los diques tienen una precaria seguridad. A diferencia de un pequeño grupo de cosechas de agua que fue manejado por un fideicomiso bancario, a través del cual se construyeron 10 proyectos que funcionaron perfectamente, cuyos agricultores están felices porque han podido producir en épocas de seca. Y ahí es donde fallamos, que cuando los proyectos son exitosos, no los reproducimos igual. Deberíamos tener como piloto lo que triunfa, lo que tiene éxito a menor costo para el Estado y a mayor aprovechamiento para la sociedad en general. Sucede que esta es una experiencia, yo le llamo un aprendizaje. Sí. En este primer embate, las dos maneras de actuar, sus resultados son totalmente diferentes. Diferentes, claro. En la primera que le dije, lo lógico hubiera sido que en lugar de empezar a abrirse el agujero y decir, ya está la cosecha de agua, caray, hay que planificar para ver si está hecho donde se debe. Si la tierra es lo suficientemente geológicamente competente para sustentar una cosecha. Desde luego. Tenemos que hacer una nueva pausa. Este es el programa Vanegas. En un instante retomamos la plática con el ingeniero Pineda. Dibujo y converso aquí todos los domingos, si ustedes me lo permiten, después de Noche de Gala por Canal 5 estamos puntuales. Y también nuestra repetición a las 8 de la madrugada a través de Telesistema Informativo, muy temprano el domingo y al anochecer del día del descanso. Gracias a todos por acompañar nuestro foro, en donde siempre hay invitados muy inteligentes
que son muy provechosas las conversaciones para la opinión pública que queremos aquí contribuir a generar. Y esa plática la endulzamos con un dibujo humorístico que aquí curiosamente intento desarrollar cada semana en honor de nuestros invitados, como el caso de hoy del ingeniero Pedro Pineda Cobos, gerente general de una prestigiada empresa consultora como es Técnica de Ingeniería Tecnisa. Aquí está apareciendo, estoy agregándole color, ingeniero Pineda. Salgamos de una vez de un maíz picado que hay por aquí, como dicen en Gracias. ¿De qué color quiere que le pinte la corbata? El mismo, azul. ¿Con esos tonitos que tiene ahí? Sí. Muy bien, así será. El pantalón gris y los burritos voy a buscar un tono más o menos adecuado, que se acerque a la realidad de los que usan los ingenieros en las carreteras. Correcto. Muy bien. Ingeniero Pineda, el nuevo aeropuerto de Comayagua es una buena decisión en términos de una visión estratégica para el desarrollo nacional. Este es un proyecto que genera reacciones encontradas, licenciado. Yo en lo personal siento que puede tener éxito en la medida que se convenza a las líneas aéreas a llegar a Palmerola de manera masiva. Me despierta... ¿No está hecho ese trabajo de antemano? Lo ignoro. Esta es una decisión de otro índole, diría yo, más de otro nivel, porque lo que me hace pensar un poco es, teniendo la mesa tan próximo, cómo se van a dividir las tareas. Seguramente lo han pensado y resuelto. Yo estoy clarito que Tegucigalpa con Toncontín no va a llegar a ningún lado. Es un aeropuerto que no nos resuelve las necesidades de una capital. Era necesario construir algo más. Y Palmerola es ese algo más. Confío en que el tema de la capacidad, o si no capacidad, de la llegada masiva de líneas aéreas sea lo suficiente para darle al proyecto o al aeropuerto pues un sustento económico razonable. ¿Y la construcción de un centro cívico gubernamental, qué impresión le causa? Ese es otro proyecto de enorme trascendencia y de enorme beligerancia. Sobre ese sé mucho más, porque casualmente nosotros somos los supervisores de ese megaproyecto. ¿Cuál es la intención o la idea aquí? Que el inversionista construya un complejo de edificios que sustituirán a los que ahora el gobierno está rentando anualmente. En teoría, los recursos que el gobierno está gastando en los alquileres mensuales o anuales es el recurso que va a alimentar ese pago del centro cívico. ¿Tiene idea de cuántos inmuebles dejará de alquilar el Estado para concentrar sus oficinas allí? El número de inmuebles no lo sé, pero sí le puedo decir que son por lo menos 37 oficinas de gobierno que se van a trasladar al centro cívico, muchísimas de las cuales tienen 2 o más edificios alquilados. Ingeniero Pineda, tengo yo el temor de que eso traiga un congestionamiento auténticamente enloquecedor en Tegucigalpa. ¿Puede usted sacarme de ese miedo? Voy a intentarlo. A ver. Por supuesto que esto no ha sido publicado como debe o se ha quedado pues en el tintero, pero le voy a explicar cómo se pretende resolver este problema. Si usted se da cuenta, así como está ahorita, ahí ya hay congestionamiento, sin necesidad de que el centro cívico empiece a operar. Claro. La gente dice con muchísima lógica, ese va a ser un pandemonium. Para que ese pandemonio no sea tan crítico, porque siempre va a haber congestionamiento, se va a hacer lo siguiente. Visualiza usted el centro cívico desde arriba y perciba una calle elevada que nace desde arriba, de McDonald's para arriba, que se levanta
y discurre en curva hasta llegar por detrás del centro cívico y entra al sótano 1, para que la gente que quiera ir al centro cívico no sature el nivel de piso normal, sino que de antemano se eleve y no congestione la calle actual. Con un paso elevado directo. Directo al estacionamiento número 1, al sótano 1, por decir algo, del centro cívico. Igual como esa, viene otra calle también elevada desde el Boulevard Suyapa o el Boulevard de la Kennedy, para que todo ese tráfico que viene de aquel sector que quiere ir al centro cívico tampoco se vaya por debajo y nuevamente sature las calles actuales, sino que entra y se descarga en el segundo nivel, de sótano del centro cívico. Hay otra vía adicional que se va a construir. Este es a nivel. Detrás del centro cívico pasa una quebrada, la quebrada Orejona. El paso de la quebrada, que es un paso natural perteneciente al ejido, sobre esa quebrada, la quebrada se va a embaular con un estudio muy completo, y sobre ese embaulamiento se va a construir otra vía que va a conectar la calle Corea con la avenida de Costa Rica para darle más integridad a la vialidad del centro cívico. Por supuesto que también van a haber accesos a los niveles actuales de ingreso. Todo esto, cuando empiece a funcionar, se supone que va a estar también programado de suerte para que los ingresos al centro cívico sean escalonados. Algunos entrarán a las 7:30, otros a las 8, otros a las 8:30, otros a las 9, y saldrán también escalonados para que el congestionamiento no sea todos en un solo momento. ¿Esas obras van a aliviar el tráfico ciertamente? ¿Lo tienen ya calculado? Por supuesto, esa es la intención y la idea. Todo aquel que quiera llegar al centro cívico y que venga desde afuera no va a congestionar lo que ya está, se va a venir por estas vías superiores. Ajá, y entonces, si son obras complementarias que van a... Estoy dibujándolo bien peinadito aquí, ingeniero, por eso perdóneme usted que esté tan concentrado en esto. Aquí está. Por eso le digo que tiene aire de canciller usted. ¿Por qué esas obras complementarias no las están haciendo? Si el centro cívico ya es casi mañana que comienza a funcionar. Una pregunta incómoda, pero verídica. Se están diseñando ahorita. Están a punto de concluir los diseños finales. Una vez terminado el diseño, entra la licitación. ¿Cuánto va a llevar eso? Posiblemente el diseño lleve unos 3 meses más, 4 tal vez. La licitación 1 mes más y la construcción mínimo 1 año. ¿Cómo va el centro cívico gubernamental? El centro cívico está terminado en un 92%, pero no puede ocuparse de inmediato todo él porque hay partes que no están terminadas. Entonces, esto viene también a, en alguna manera, a responder a su pregunta anterior. En la medida que se muden las instituciones, no se van a mudar las 37 de un solo, es imposible. Ese es un proceso paulatino y en ese ínterin van a empezar a construirse las obras viales que recién le mencioné. Pero falta afinar algunos temas de funcionamiento. Hay que terminar de balancear el aire acondicionado, para mencionar uno. Habrá que asegurarse que los estacionamientos tengan todos sus dispositivos de seguridad. En fin, es un proceso de entrega paulatina y se recibe hasta que esté completamente listo para ser ocupado. Ingeniero Pineda, ¿cómo se armoniza el desarrollo sostenible, el desarrollo de infraestructura con el cuidado del ambiente, con esta obligación que tenemos todos los humanos de proteger el planeta? ¿Cómo conviven ambas cosas? Diría yo que es un ejercicio complejo, pero totalmente viable. La ingeniería actual, la planificación, la
arquitectura y el urbanismo de ahora tienen dentro de sus pensum y sus materias de estudio el manejo ambiental del entorno. No es que la ingeniería esté divorciada de eso, todo lo contrario. Ahora las obras, todas ellas llevan el componente ambiental. Por ejemplo, si va usted a hacer una carretera y va a tener que partir un cerro y botar 60 árboles, la ley lo obliga a plantar 3 veces el número de árboles que bota. Y no solo a plantar, a asegurarse de que se peguen. ¿Se cumple con eso? Sí. En las carreteras que el gobierno construye, el supervisor está obligado a hacerlo cumplir y el contratista, si no lo cumple, entra en multa. Unas últimas preguntas y los retoques de la caricatura de nuestro interlocutor después de una pausa así de cortita. Ingeniero Pineda, ¿aprecia usted que las municipalidades en Honduras están siendo lo suficientemente responsables con el desarrollo de la infraestructura de sus localidades? Yo sabré decirle que eso depende de la municipalidad. Algunas de ellas, las que tienen más capacidad, sí están orientadas a proteger el tema ambiental. Las que tienen poco recurso, obviamente no tienen mucho de qué echar mano. Pero yo siento que cada vez más las municipalidades, hasta las más pequeñas, tienen un sentimiento ambiental arraigado y enhorabuena, porque defienden su patrimonio natural. Dentro de las municipalidades, lo más importante para mí es el saneamiento, distinguido diputado. El saneamiento en cada municipalidad es responsabilidad de ese municipio. De suerte que el agua potable, el alcantarillado, los desechos sólidos los atiende el municipio. El gobierno muy poco hace en sistemas de agua y saneamiento porque las municipalidades lo abordan. Yo siento que de repente el gobierno debería meterse un poco más, pero las municipalidades se apoyan en ONGs generalmente extranjeras y atienden, si no adecuadamente, mejor de lo que lo hacían antes, el tema ambiental, el tema saneamiento. ¿Por qué a menudo vemos desarrollo de importantes proyectos de infraestructura en Honduras ejecutados, es la palabra correcta, por compañías extranjeras? ¿No hay aquí la suficiente capacidad para que con mano de obra y con empresas hondureñas le metamos mano a esa tarea? Sí hay, y cada vez es más la participación de las compañías nacionales que las extranjeras. Hace 30 años, por decir algo, muchísimas carreteras eran hechas por extranjeros. Usted se acordará, y tal vez los que nos escuchan, oír hablar de la Astaldi, de la Columbus, compañías Saopim, muy buenas, que vinieron en su momento a hacer obra en Honduras. Ahora las compañías constructoras de proyectos grandes, fundamentalmente carreteros, son hondureñas, gracias a Dios. Sí hay, por supuesto, todavía incursión de compañías externas, pero eso, lejos de preocuparnos, nos debería de motivar, porque si están haciendo ellos eso aquí, es porque nos ganaron la partida, porque ofrecieron un mejor servicio, un mejor precio, lo que usted quiera. Claro. ¿Por qué son más los hombres en la ingeniería civil? ¿Por qué hay muy pocas mujeres? O por lo menos esa es mi impresión. Está equivocado. En los últimos años... Estoy equivocado en muchísimas cosas, pero bueno. En los últimos años, licenciado, la masa de damas ha crecido enormemente. No me digas, es una fantástica noticia. En la Facultad de Ingeniería actual, yo siento que si no están a la par, hay más mujeres que hombres. ¿Más mujeres que hombres? Claro, antes era todo lo contrario.
Sí, sí. Todo lo contrario. Por eso yo me he quedado entonces con los datos de los 70. Sí, sí, en efecto, ahora hay muchísimas mujeres y les soy franco, son muy buenas empleadas por lo general. Y no les da miedo irse al campo. Y uno decía antes, ¿no? ¿Y cómo vas a mandar a esa muchacha? No, ingeniero, despreocúpese, yo me voy. Tienen un valor y una capacidad formidable y son muy organizadas. Así Desde que luego. yo tengo muchas empleadas mujeres y estoy muy contento con ellas. Eso es fantástico. Ingeniero Pedro Pineda Cobos, he sentido cortísimo el tiempo conversando con usted y he estado elaborándole aquí una caricatura que voy a colocar en sus manos, así con los burritos que habíamos acordado, aunque... No, pero yo creo que al final combinan muy bien. La muestro al público, la caricatura de nuestro interlocutor de hoy aquí en el programa Vanegas, el ingeniero Pedro Pineda Cobos, gerente general de Tecnisa. ¿Qué le parece? Ese soy yo. Muy bien, muy bien. Gracias, ingeniero Pineda. Muy agradecido. Le agradezco mucho su presencia en el programa. Déjeme una sola palabra para estas últimas inquietudes que quiero compartirle. ¿Qué es una carretera? Es una conexión entre dos pueblos que traslada bienes, servicios y bienestar. ¿Qué es Tecnisa? Una compañía consultora que se precia de ser eficiente, honesta y amable con sus empleados. ¿Muros o puentes? Puentes. ¿Qué le falta a usted por hacer? Muchísimas cosas, pero lo que yo más quiero hacer es dejar un legado sólido para los que van a seguir después de mí en Tecnisa y para mis hijos. ¿Cuál fue su primer proyecto? Un diseño de puentes en una de las carreteras de Colón. ¿Cuál es la piedra angular de su vida? Mi esposa. Los jóvenes profesionales de la ingeniería que están egresando de nuestras universidades, ¿dan el ancho? El 80% sí. ¿Cuál es su sueño inconcluso? La verdad que Dios ha sido generoso conmigo y lo que yo he querido, lo he tenido. Situándonos en 1976, ¿volvería a decirle sí a la invitación de un grupo de amigos para organizar una empresa? Sí. ¿Qué sensación le producen los nombres de Roger, Lalo y Nicolás? Socios míos, queridísimos amigos, ingenieros competentes de muy alto calibre. Le agrego a Armando Vanegas y a Carlos Molina, socios también de la compañía, Ignacio Herrera, en fin, éramos 10 al principio. Parecíamos una cooperativa. Brillantes profesionales. Brillantes, Sí. brillantes. De todos ellos guardo un enorme afecto. Me enseñaron muchísimo y siento que fuimos un equipo que dio todo lo que podía. Por supuesto. Y para los que no están aquí, un aplauso a su memoria. Gracias, ingeniero Pineda. Le deseo muchos éxitos. Muchas gracias, licenciado. Un verdadero placer. Igualmente para nosotros. Gracias a todos. Adiós.